Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un vídeo para complementar el vídeo anterior, el vídeo de las reinas del tarot y sus diosas, haciendo un vídeo sobre los reyes del tarot y sus dioses, obviamente. Es decir, igual que hicimos con las reinas, vamos a hacer con los reyes y también centrándonos en el panteón grecorromano, aunque como sorprendentemente al hacer la investigación correspondiente me he dado cuenta de que hay menos dioses atribuibles a los reyes del tarot que diosas, o no se ha investigado tanto, o yo no lo he encontrado, no sé, pero el tema es que parece que hay menos. Nos vamos a apoyar un poquito más en el pabellón egipcio, haciendo la salvedad, que también hice en el vídeo anterior y volveré a hacer al final, de que hay dioses de otros pabellones, digamos, de otros panteones, mejor dicho, la palabra sería panteones, de otros panteones como el panteón celta o el panteón eh, nórdico, que son atribuidos a los dioses del tarot, a los reyes del tarot, mejor dicho, a los reyes del tarot, pero en este caso, pues digamos que nos vamos a centrar en el panteón grecorromano y en un poquito en el egipcio, como he dicho. Bien, dicho esto, pasamos al rey de espadas. Empezamos con él. El rey de espadas, que es un rey de aire, que es un rey que está centrado en la inteligencia, el conocimiento, que es un rey sabio, justo, que puede tender a ser estricto en exceso si está mal aspectado. Todos conocemos al rey de espadas, ¿no? Pues lo más normal es que se asocie a dioses de sabiduría. En Egipto, el dios de la sabiduría y del conocimiento por excelencia era el dios Tot. El dios Tot era un dios que los egipcios veneraban como dios de la sabiduría y la inteligencia. Se le atribuía la invención del jeroglífico y del lenguaje articulado y era patrón especialmente de los escribas, que eran los que dejaban por escrito el conocimiento. Por tanto, Tot era un dios de la sabiduría y es muy atribuible al rey de espadas. En el panteón grecorromano tenemos a Apolo. Apolo es un dios que otros, por su asociación con el sol, lo pondrían con el rey de bastos por el tema del sol, el fuego, etcétera, etcétera. Yo aquí estoy con María del Mar Tort y lo atribuyo más a el rey de espadas porque Apolo era un gran guardián de la sabiduría, ya que era dios de poetas y músicos y se le atribuía el poder de la inspiración, tenía una lira, cantaba, etcétera, etcétera. Se le atribuía el poder de la inspiración y era un dios de gran sabiduría y conocimiento, por lo cual yo lo pondría con el rey de espadas, aunque otras opiniones son aceptables también, ¿no? El rey de oros, el primer dios que le vamos a atribuir, puede constituir una gran sorpresa para muchos de vosotros, porque es Hades o Plutón. Hades para los griegos, Plutón para los romanos. Aunque los propios griegos empezaron a llamarle Plutón al final de su época, de la época de esplendor de la cultura griega, empezaron a llamarle Plutón y de ahí lo tomaron los romanos. Y es su nombre el que le hace vinculable al rey de oros, que es un rey de tierra, que es un rey de la fertilidad, de la riqueza, de la fertilidad de la tierra, de las riquezas, de lo material, del trabajo manual, de todo lo relacionado con la tierra y lo que la tierra da. Porque Plutón en griego tardío, significaba el rico. Aquí tenemos que hacer referencia a una costumbre de los antiguos griegos y los antiguos romanos también, que era nombrar a determinados dioses que se sabía que eran más bien o se consideraban más bien maléficos porque estaban relacionados con cosas de la muerte, un caso eran las parcas. Se tenía la costumbre de no nombrarlos por su nombre por temor a enojarlos y se les nombraba por eufemismos, es decir, por sobrenombres más amables
muchas veces elogiándoles para evitar, según los creyentes, que los dioses se enojaran. Así con las parcas, las diosas que tejían, cortaban el hilo de la vida, los griegos las llamaban las Euménides, es decir, las señoras amables. Más o menos se traduciría así. Y con Hades era un caso parecido, se le llamaba Plutón el Rico, que era un nombre elogioso, porque se consideraba que como el oro y las piedras preciosas vienen del fondo de la tierra, donde ellos se consideraba que estaba situado el inframundo, debajo del mundo, es decir, en el subsuelo, Plutón o Hades no tenía más remedio que ser rico, porque de la tierra venían tantas riquezas. Por tanto, un dios tan relacionado con la riqueza es muy asimilable, que viene de la tierra, es muy asimilable al rey de oros. Osiris es un caso parecido en el sentido de que Osiris, que como Isis, su pareja, es un dios civilizador que enseñó a los egipcios, según la tradición, la agricultura, sobre todo, la ganadería también, pero sobre todo la agricultura y el cultivo de la tierra fértil que fertilizaba el Nilo. Al ser un dios que enseñó a los egipcios a trabajar con sus manos y digamos a generar la riqueza de forma material, como le ocurre al rey de oros, es un dios para mí también muy asimilable a este rey. El rey de copas tiene dos dioses, uno greco-romano y otro egipcio, asimilables para él, uno por el hecho de ser un dios de agua, porque el rey de copas, que corresponde, que las copas es un palo de agua, está fuertemente vinculado con lo emocional y con el agua. Y por tanto, su dios greco-romano podría ser muy bien Poseidón o Neptuno, según lo llamemos por el nombre griego o el nombre romano. Poseidón o Neptuno, que era el rey del mar, era el rey de las aguas, el rey del mar, y estaba vinculado con todo lo que es el agua, también con los ríos. O sea, era una divinidad que gobernaba los ríos, los mares y sorprendentemente también los caballos. No sé exactamente cuál es la lógica detrás de eso, seguramente la habrá, pero yo no lo sé. Luego está el dios Anubis. Anubis era el dios egipcio que guiaba las almas después de la muerte. Aquí el vínculo con el rey de copas es el vínculo emocional. Anubis se consideraba un dios misericordioso, un dios que ayudaba a las almas, que las guiaba, y por tanto los egipcios tenían especial veneración por él, porque lo consideraban un dios bondadoso y empático que les preparaba tanto para el viaje del alma después de la muerte como para el juicio del alma después de la muerte, y frente a los temibles jueces que tenían que enfrentar y al pesado del corazón y a todas las pruebas que tenían que superar, que eran muchísimas, Anubis les parecía que estaba como un poco de su lado o que tendía a ayudarles, y por tanto, como un dios empático y misericordioso, esa vinculación emocional le relaciona con el rey de copas. Y por último llegamos al rey de bastos. El rey de bastos, tenemos dos dioses grecorromanos. Uno es Zeus o Júpiter, el esposo de Hera, que la vimos en el vídeo anterior. Zeus es un rey de bastos porque es un líder, o sea, es un líder, hay quien lo atribuirá también a los bastos, al fuego, por el tema de que es el dios que rige los rayos, que según los griegos y romanos era el dios que lanzaba los rayos. O sea, de hecho se representaba muchas veces con el rayo en la mano. El famoso rayo de Zeus, ¿no? Y era el rey de los dioses, era el que gobernaba todo. Recordemos que el rey de bastos, que es un rey de fuego, es un rey líder.
y era el líder de todos los dioses, era un rey poderoso. Él también representa muy bien el aspecto sexual de los bastos, que los bastos son el palo de la sexualidad, porque era, como hablamos en el vídeo anterior, infiel completamente a su esposa Hera y engendraba hijos con diosas inmortales a diestro y siniestro, todos sabemos esto, ¿no? Entonces era un dios profundamente sexual, eso también le vincula con los bastos. Era un dios muy líder y era un dios que gobernaba algo que quemaba y destrozaba, como era el rayo o el relámpago. Entonces, por todos estos motivos, Zeus es un perfecto rey de bastos, Zeus o Júpiter. Y luego tenemos a Marte o Ares, el dios de la guerra. Un dios temible que causaba una destrucción muy poderosa, pareja o amante de Venus, con la que no se casó, Venus se casó con Hefesto, pero completamente diferente a ella. En vez de ser un dios amoroso, sensual, era un dios terrible, destructivo, que no pensaba lo que hacía, que, en fin, también un dios muy líder, porque digamos que para que se le consideraba como una especie de capitán en la guerra o de líder en la guerra o de general. Entonces, digamos que era un dios muy líder y sobre todo era un dios al que se le asociaba todo lo que era la destrucción y un poco también el fuego, ya que en aquella época pues quemar las ciudades conquistadas era y someter a determinados pueblos quemando sus cultivos y quemando cosas era una cosa muy corriente. Por lo tanto, estos serían los dioses que yo he atribuido a los reyes del tarot. Vosotros podéis diferir y me parecería perfecto. En vuestros comentarios me podéis dejar vuestras propias ideas. Y recordar de nuevo, para terminar el vídeo, que hay otros dioses de otros panteones nórdicos, hindúes, celtas, etcétera, etcétera, dioses como Thor, dios del trueno, o Odín, o los Tuatha de Danann, o cualquiera del panteón celta, o cualquier dios que se os venga a la cabeza, podéis también asociarlo con los reyes del tarot, pero por brevedad en este vídeo me he ceñido a los que he dicho. Y bueno, esto sería todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Os emplazo para la próxima semana y os envío un saludo.